Vicente García Padrón es empresario de la industria del entretenimiento. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Vicente, buenos días. Qué gusto saludarte. Bienvenido a Telereportaje. Gracias, Emanuel. Buenos días. La primera vez en cabina, ¿eh? En cabina, sí, efectivamente. En cabina. Recuerdo que en una ocasión acompañé a Hilda Aguirre y a algunas personas, Roxana Chávez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero realmente en cabina siempre mis participaciones han sido con ustedes por teléfono. Y qué gusto tenerte, que estar aquí, que me tengas aquí. Me da gusto, Vicente, sobre todo para hablar de un tema que muchos nos hemos cuestionado y que tal vez tú nos puedas dar luces por estar en la industria, esta industria del entretenimiento que es tan importante, que genera recursos y que pues de pronto pasan cosas que no entendemos porque se han anunciado espectáculos que luego cancelan y entonces que la devolución del dinero, que aquí, que allá, y entonces pues ¿para qué anuncian y traen tantos espectáculos y luego los cancelan? Esto ha sido como una constante. ¿Sabes qué está ocurriendo? ¿Entiendes lo que pasa? Bueno, en ese tema, por suerte, en las últimas fechas veo que ya no han cancelado tanto. Sí se venía dando un tema de cancelación. Y yo creo, Emanuel, que ahí inciden muchos factores. En principio, el que surgieron tanta gente de pronto, quizá, voy a sonar un poco duro, pero un poco como mercenarios del espectáculo, de verdad, porque mira, sin experiencia, Emanuel, de pronto es como tener el hijo flojo, pero el papá que tiene billete y dice, bueno, con las redes que se abre tanto, entonces consigues los teléfonos de los artistas o de sus oficinas y tratas de hacer contacto con ellos, pero va más allá. Esto tiene que ser alguien especializado como un agente inmobiliario. Aquí han venido los inmobiliarios para hacer el símil, donde dicen no cualquiera te puede vender una propiedad porque uno tienes que estar certificado y una serie de circunstancias que tú tienes que considerar para todo el proceso, desde el notario hasta, ¿no? Y a veces y entonces no puede ser cualquiera, tiene que ser gente especializada. Sí, nosotros tenemos 30 años, vamos a cumplir el 19 de octubre. O sea, dentro de poco, vamos a cumplir 30 años en la industria del entretenimiento. Y de verdad me parece que el entretenimiento es un tema serio. El espectáculo es un tema serio. Fíjate que... Y de mucho interés. Y de mucho interés de la gente. Y de mucha repercusión. Y si no lo estamos viendo con todas estas influencias de letras musicales y todo, que yo creo que si hay oportunidad de hablarlo, lo hablamos. Sí, claro. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que de pronto se contratan los espacios, los pocos espacios que tenemos en el estado, que son Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco, el Palenque de Gallos del Parque Tabasco, el Esperanza Iris, y si le quieren llamar un foro a un estacionamiento que se ha habilitado para presentarse o Ricky Martin o Shakira en su momento, que eso es verdaderamente totalmente austero porque no es un foro artístico. El centro de convenciones. El centro de convenciones que tiene sus limitantes porque para eventos masivos, realmente cuando los artistas son tan costosos, pues no vas a meter a un Luis Miguel que te cobra $1,800,000, ¿no? ¿Eso cobra ahora Luis Miguel? Sí. Entonces... 1,800,000, mira qué dato, no se había dado, por lo menos yo no lo había registrado. $1,800,000 Luis Miguel por concierto. Por 2 horas de concierto. Entonces, ¿dónde sacas en un aforo como el del centro de convenciones? Hablaba Gonzalo Medina, el presidente de los Olmecas, que ya el nuevo centenario también puede darse este uso de conciertos. Pero también secuestrado, y ya lo tienen con alguien que ha estado trabajando con ellos. Entonces, si alguien llega para pedir una cita y querer, pues me dicen, pues sí, le damos la cita, pero ya tenemos a alguien que nos, o sea, no hay esas aperturas. Y entonces los pocos espacios que hay, bueno, pues muchos que tenían fechas, que también se sobreentiende, fechas que tenían apartadas, pues entonces las están sacando poco a poco, si los artistas les permitieron algunas salvarlas, porque los artistas, después de que tú cancelas una fecha, ¿verdad? Por las razones que sean, te dan 3-4 meses posteriores para que
te cumplan la fecha. Si no, pierdes tu dinero, ¿no? Esto es, cuando tú contratas a un artista, tienes que dar un anticipo. No solamente un anticipo para cerrar la fecha y tú comiences a hacer la promoción. Si no hay ese contrato y ese anticipo, no puedes soltar la promoción. Firmas un contrato y das un anticipo. Y antes de que el artista llegue a la ciudad, debe estar totalmente pagado, al 100% pagado. Si no, ellos no despegan de la ciudad donde viven. Estos no llegan a la plaza, digamos, no que les contrató. Que también ahí viene el asunto de que el artista no llegó. No, más bien pregúntale, ¿le pagaste? ¿Le pagó el broker de espectáculo o promotores, como se les ha llamado también de espectáculos? ¿Le pagaron? Entonces es más bien por ahí el tema. A veces sí, porque el artista dice, a ver, yo no voy a estar terminando un show y correteando al palenquero para ver si me quiere pagar o no, ¿no? Entonces... No me pagó, no llego. No me pagó, no llego. Y no incurre en ninguna ilegalidad del artista, porque supongo viene en el contrato. El artista no, porque viene especificado en el contrato. Emanuel, los contratos de los artistas son muy claros, inclusive están hasta el catering, que de pronto puede ser motivo hasta de cancelación de un contrato. El agua... Lo que te piden en el camerino antes de salir, ¿no? Antes y durante de salir del escenario. Porque es incluso desde el montaje, desde el hacer el montaje, las famosas pruebas de audio que se dicen soundcheck, desde el soundcheck, desde ya durante el espectáculo y posterior al espectáculo en el desmontaje. Recuerdo haber escuchado comentarios cuando se presentó el 90s Pop Tour, que tuvieron problemas con el rider, como que llegaron tarde y como que instalaron tarde y como que se les fue la luz en varias ocasiones. Ahí fue distinto. Y seguramente ustedes llegan a tantos lados que por ahí van a replicar los pedacitos de video, pero ahí fue directamente la empresa, lo digan o no, la empresa de los mismos que maneja ese Pop Tour. ¿Por qué? Eso es ellos son los mismos empresarios. ¿Por qué crees los que mismos artistas son los mismos empresarios? En algunas ocasiones. Como este caso. Y entonces, sí ponen a alguien aquí en el estado a que haga la gestoría. Pero además... Pero fueron ellos los culpables. Pues porque sí. Hubo mucho malestar en la gente. Fuimos y además que tardó muchísimo, que se alargó, que no terminaban, que luego en silencio en algunas partes que cantaban a capela y en fin, todo un tema. Emanuel, si no les pones el número de botellas con agua a veces, las botellas de vino o la marca que te solicitan o las botanas o las carnes frías puede ser motivo incluso de cancelación. Entonces imagínense. O sea, con el catering incumplido te pueden cancelar. Te pueden cancelar. Y me lo han hecho en algunas ocasiones o me lo han intentado hacer en algunas ocasiones y he tenido que negociar y correr por algunas cosas que a veces se le olvidó a mi responsable de camerino tenerlas a tiempo y las tenía en el coche y sácalas. Son excentricidades. Vamos a hacer un paréntesis porque creo que merece la pena platicar al respecto. ¿Son excentricidades de los artistas? Me parece demasiado porque yo creo que lo que ellos quieren es exponer su música, su talento, y entonces eso no debe estar condicionado a una botella con agua o a una botella de vino. ¿Qué tanto han pedido, sin decirme el artista para no balconearlos? ¿Cuál ha sido así lo más, pudiéramos comentar, escandaloso que te han solicitado en un catering? No sé, yo tuve que hablar hasta directamente con el líder de esa banda. Porque le dije, me parece excesivo lo que piden. Eran como 25 botellas de licor, entre ellas ron, brandy, vodka. Eso es que salen dije, ya jarras a cantar. Pero por supuesto, entonces les dije. Y luego durante. Le dije, pero es que yo no los invitamos o los contratamos para dar un show. Actuar es su trabajo. No para pagarles la fiesta. Claro. Me parece excesivo. Y en una segunda contratación, porque llevo 30 años en este asunto, y a un mismo artista tal vez lo he contratado 40 veces. Entonces ya llega uno a un poco, no considero que seamos amigos, pero que un trato más cordial, ¿no? Entonces, más cercano, ¿no? Porque los conozco y a veces te dicen, bueno, pues mira, te elimino 2, 3 boletos, te elimino 2, 3 habitaciones, porque los costos de los artistas son los mismos. O sea, ni porque me conozcan y les he comprado 40 fechas, me van a dejar te van a hacer un descuento porque ahí no está. No aplica así. No aplica así en este asunto, pero sí quizá un poco negociar. Y recuerdo que este grupo en la siguiente contratación
me pidió puras bebidas energetizantes y aguas, y lo hacía un plan de ironía ellos, pero pues, a mí me valió. Yo dije, qué bueno que te fuiste, ya te aterrizaste. Ya ellos llevaron seguramente el complemento, ¿no? Para después, pero no lo hicieron ahí, fueron muy respetuosos, y yo creo que eso pues es un lugar que uno se gana. Para mí, los artistas los trato como lo que son, vienen a dar un servicio, son empleados de uno en ese momento. Yo no soy fans de ninguno de ellos. Trato de no tomarme la foto. El día que yo me tome la foto me convierto en fans. Entonces nunca me tomo foto con artistas, vienen, dan un servicio, los atiendo como deben ser y se van. Porque además nosotros tenemos 30 años, Emanuel, y hemos trabajado durante ese tiempo, hay altas y bajas, en toda la zona fronteriza de los Estados Unidos, hemos hecho gran parte de la República Mexicana. A veces yo me aterricé en Tabasco desde hace 18 años, pero no vivía aquí. Entonces, a partir de aquí yo veo algunas cosas del sureste donde hemos estado trabajando y se hacen algunas cosas aquí en Tabasco. Adelante. En Tabasco, cuando yo llego, éramos 3. Yo creo que ahora somos como 20, ¿no? Entonces, y esto ha pasado muy difícil. Que son tantos que todos al mismo tiempo programan espectáculos. Programas espectáculos. Y la pregunta es, ¿Tabasco tiene la capacidad para acudir a todos los espectáculos que se ponen sobre la mesa? Ahora junio, por ejemplo, hay una cartelera de varios espectáculos en este mes de junio. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Vicente García Padrón, que es empresario de la industria del entretenimiento, y también saber, ¿es verdad todo lo que se dice que pasa en los camerinos? Volvemos. ¿Existe la capacidad económica en Tabasco para que haya tantos shows al mismo tiempo? Hablábamos de la cartelera de junio con espectáculos, varios espectáculos se han anunciado. Vicente García Padrón. Yo creo que sí, Emanuel, sí la hay. Lo que yo creo que falta un poco es una buena organización en cada uno de ellos, ¿no? Porque si vas a cobrar un boleto, que no son baratos, oye, ahí en la zona VIP, 4,000 pesos, la verdad que sorprende. Y que los pagan, y curiosamente los primeros que se venden. Vimos los palenques llenos, el de Karim y el de Julián, y los boletos costaban eso en la zona más cerca. Más cerca, y es justamente los más caros son los primeros que se venden. O sea, quiere decir que si hay un sector que gusta de ir de un espectáculo. Y yo conozco también mucha gente que si hay un espectáculo en el Auditorio Nacional o en los foros que hay, el Foro Sol, o en fin, tantos foros que hay, en el Metropolitan en la Ciudad de México, van y compran su boleto, compran su hotel para su estancia y van al espectáculo. Es decir, si nosotros trajéramos ese nivel de espectáculos porque tuviéramos esa infraestructura, pues también sería muy bien. Y sobre todo que gente que no hiciera espectáculos para salir esa noche con 2, 3 mentadas, pero al final del camino el artista sale porque ya está ahí y trata de cuidar su nombre y decir, yo llegué y me presenté, no en las condiciones que el empresario me puso, porque seguramente les ponen un pésimo sonido, un pésimo espacio donde ellos estén, una mala logística. Y la gente ya se acostumbró, normalizó el hacer esas grandes colas, normalizó el que hagas una fila y te digan que es en otra al final del camino por una mala organización. Entonces, y se hacen y salen, ¿no? De pronto el público es tan generoso y quiere asistir y ver a su artista, entonces que asisten. Yo creo, en resumen, que sí, Tabasco, por supuesto, y el sureste de la República, si vas a Chiapas, por ejemplo, traen unos espectáculos, Joaquín Sabina y todo ese tipo de artistas, y son llenos. Y aquí en Tabasco no terminan de llegar estos artistas. No terminan de llegar porque también ellos dicen, a ver, en un estacionamiento, ¿qué voy? Es un estacionamiento que no hay nada. Por eso Luis Miguel va a ir a Puebla, va a ir a Veracruz y no viene a Tabasco. Pues sí, bueno, Luis Miguel, ¿me crees que me ofrecieron una fecha? Porque además era muy difícil. Tampoco con Luis Miguel, aclaro, no es un artista que sale a ver quién lo quiere comprar. O sea, hay muchas peticiones, las va leyendo. Ocupan un día a la semana, un día o cada 15 días y leen todas las peticiones y dicen... Todos los que quieren contratar su show. Todos quieren contratar su show y dicen, me gustaría de esta y seguimos esta ruta, ¿verdad? O sea, Luis Miguel escoge a los empresarios. Él escoge a los empresarios y sobre todo hace
con los que ya conocen, con los que saben que le garantizan. ¿Y a ti te ofrecieron una fecha? Y me ofrecieron una fecha, pero yo dije, no, es que yo dije, a ver, casi $2 millones, ¿dónde lo metemos? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Costaría el boleto? Te van a reclamar ahora que salgas, seguramente mucha gente, porque he escuchado a cualquier cantidad que están viendo a dónde pueden lograr un boleto para ver a Luis Miguel. Y todavía hace como 3 semanas o 4 semanas me dijeron, ¿qué pasó, Vicente, con la fecha? Pero bueno, en principio son inversiones muy fuertes que yo no la tengo. Pero ¿y asociarte? Asociarme sí, pero yo dije, a ver, ¿a qué socio voy a llevar a hacer una fecha en donde tenemos que meter 25,000 personas para que pueda funcionar y pagarle? Para que sea negocio, para que se le puedan pagar sus 2 millones a Luis Miguel y todo lo que implique. Exactamente. El concierto. Todo lo que implique el concierto, la logística, y ya ahí sí no hay tantas exigencias, porque ahí la dinámica es distinta. Es muy probable que ni lo vea, con todo y que podría yo ser el empresario, ni lo vea. Me tocó con algunos de estar en el aeropuerto y gestionar los aterrizajes de sus aviones y pagarle al aeropuerto el que aterricen en horas que no hay vuelos y que despeguen en horas también que no hay vuelos para que puedan entrar y salir. Y probablemente saludarlos muy brevemente, pero y si no, lo importante es que ellos ya saben, mandan su gente que en estos famosas avanzadas, los scouting, para ver hoteles, aviones, rentas de camionetas, y ellos ya saben todo, porque además la dinámica es la misma de aquí que si se presenta el señor en Turquía, si se presenta en Villa del Mar en Chile, o sea, es la misma. La toalla está en el mismo lugar, la escalera es del mismo color, el espacio es el mismo, para que no se desorienten esos artistas de que están en un espacio distinto. El show tiene que ser exactamente idéntico que en cualquier parte del mundo. 8:55, entonces declinaste a traerlo. La verdad que sí. Te van a reclamar. La verdad que sí. Y luego que veo que tienen acaparado todos los pocos espacios, no se dan respiro a algunos, les vaya bien o no. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿en qué fecha los metemos? Y luego vimos fechas de lluvias. El espacio más grande tendría que ser el estacionamiento. Pues tendría que ser el estacionamiento, ¿verdad? Para poder meter a un artista como estos y ver. Pero el estacionamiento ha funcionado. Pues sí, han habido llenos. Lo hemos hecho funcionar porque yo mismo he trabajado en este estacionamiento, pero no es el lugar adecuado, ¿no? No está la acústica, no está todo, no es un auditorio nacional, no hay un escenario, no hay un telón, no hay un escenario giratorio, lo que vengan trayendo en cada producción del artista, ¿no? Entonces a veces no es el dinero, a veces yo creo que sí, Tabasco en concreto con lo que me dices, yo creo que sí es un estado en el que sí está receptivo a los shows y sí a pagar un buen show. Las 8:56, lo que pasa en los camerinos, leyenda urbana o realidad, porque hablan de 1000 cosas, más allá de la imaginación. Pues diríamos como en Las Vegas. Lo que pasa en los camerinos se queda en los camerinos. O sea que sí. Pero sí, bueno, hay sí de pasan todo. Cosas en los camerinos. Depende el artista que sea, ¿no? Si es un artista que tiene alguna adicción, si son artistas que tienen algunos rituales porque son gente creyente en algunas cosas. Yo me acuerdo de uno, te voy a decir uno de los más sencillos, yo creo que me mandó a hablar para decirme, y yo pensé que había algún problema. Ya cuando mandan a hablar al empresario, yo digo, hay algún problema, y estábamos a nada de... ¿Y ahora qué? De iniciar, ¿y ahora qué? Y resulta ser que voy al camerino, se trataba de un regional mexicano, y entonces me dijo, ya vi que tenía en su mesa, pues sí, parte de lo que nos había pedido, 12 veladoras, 12 claveles rojos. Eso también se los piden a ustedes. Sí. 12 veladoras, son 12 claveles. Veladoras de vaso, 12, ya las tenían bien acomodaditas sus 12 claveles rojos, y no los había encendido porque dice, quería yo saludarte y abrazarte antes del show y agradecerte, cosa que me pareció de su parte pues educada, cordial, ¿no? Sí. Y me dijo, porque después, una vez que yo hago mi ritual, no quiero que me toque nadie. Entonces, ok, entonces bueno, pues ya lo abracé y todo, lo saludé. Por supuesto no hubo fotos. Era entre penumbras porque el foco del camerino lo quita. Desconecta y queda todo en oscuras. Con las velitas. Las 12 velitas que tenía. Y de ahí, bueno, pues yo dije, pues ya está, me quedé impactado con eso, pero es un ritual que él hace, no me parece quizá nada malo,
Pero como esos hay otros. Qué barbaridad. Bueno, ahorita que nos vayamos a la pausa me di cuentas ahí de quién se trata, para dejar picado al resto de la gente. Oye, Vicente, vamos a la pausa. Y hay otros que me dijeron, porque como me puse exigente de tanto alcohol y todo eso, me dijeron, todo está listo, solamente que si usted permanece en el recinto ferial, no cantamos, nos salimos y nos vamos. Porque les dijiste que les canté el precio de decirles que no era esto, pues no era fiesta, sino era trabajo. No era fiesta para ellos. Ellos trabajan actuando. Sí. A ver si cuando contratan tú les a alguien, estás patrocinando la fiesta, la además de que te bebida y cobran la lo que te comida, cobran. además de la cobranza. Entonces, con sus escoltas que ellos traían, me llevaron hasta la puerta del recinto ferial y yo nada más dejé a mi gente para que estuviera supervisando. Pero ya estaba yo fuera, porque si estaba yo adentro, no cantaban. Es una realidad el tema de nuevos grupos y cómo se ha ido deformando todo, las letras. Las letras. Dábamos a conocer hoy al principio del programa un lamentable hecho, que un niño en Coahuila de 11 años se suicida porque sus padres le prohibieron escuchar corridos y que su ídolo, los de Peso Pluma, que están muy de moda, que a mí, en mi opinión, es una cosa espantosa, pero bueno, respeto a quienes les guste, pues era su ídolo y se quita la vida por esto. En Cancún prohibirán conciertos de corridos y otros géneros musicales. Creo que es un tema obligado de platicar. Vamos a la pausa, regresamos. El tema de los contenidos, los nuevos artistas que están de moda, que son un éxito, que llenan, Vicente, una triste realidad para los contenidos que nos regalan y que, pues además, niños, adolescentes, jóvenes, están encantados con estos temas y contenidos. Emanuel y auditorio, fíjense que ese es un tema delicado, polémico, el tema de los corridos tumbados que le llaman ahora, que debemos ubicarlos en el 2000, que es cuando aparecen estos corridos tumbados. Pero que logran la cúspide ahora. Logran la cúspide ahora porque comienzan con Natanael Cano, que es este muchacho que comienzan con él y sin embargo mundialmente se conocen con Peso Pluma. Incluso a Natanael le dicen el padre de los corridos tumbados, ¿no? Pero ellos dicen, aquí hay un tema que es muy importante no perderse. Ellos dicen, quienes escriben estos corridos tumbados y quienes lo interpretan, como son estos muchachos que son Junior H, Peso Pluma, Natanael Cano, Marca Registrada, Eslabón Perdido, Grupo Frontera, todos estos grupos y mucha gente más, ellos dicen que expresan, estos también están en eso. Un poco en eso, pero expresan, dicen ellos, la realidad del México de hoy. Es lo que argumentan. Ellos lo que argumentan. O sea, se defienden ante las críticas de que simplemente hacen evidente la realidad. Hacen evidente la realidad. Eso es lo que ellos dicen con sus canciones y con sus interpretaciones. Entonces, aquí también valdría la pena decir que se han hecho algunos intentos, algunos exhortos por parte de las autoridades para tratar de regular y poner unas condiciones mejores en la reproducción musical, en las reproducciones de los videos que hablan de estos corridos tumbados. Que no olvidemos que los corridos tumbados surgen, es un subgénero del corrido tradicional mexicano, y estos ya los corridos tumbados con unos tintes de música urbana como hip hop, como rap, como trap y algunos tintes de reggaetón. Entonces, la autoridad, yo tengo en mente desde 1987 en Sinaloa con el gobernador Francisco Labastida, que hace un primer exhorto al Congreso, pero ojo con esto que les voy a decir. Hace un exhorto en el sentido de que pide a los concesionarios de radio, de televisión, a los de prensa escrita, que hacer campañas y autorregulación de estas letras que hacen apologías del delito, ¿no? Apologías del robo,
de violencia, de tráfico, bullying, de drogas, en fin. Y el mercado pudo más que la cuestión moral y la restricción que propuso el gobernador en ese entonces. Generalmente pasa. Entonces, de ahí otro antecedente es en el 2001, y a mí me llama mucho la atención que el Senado de la República, a través de una de sus comisiones de comunicaciones y transportes en el 2001, manda también un exhorto al Ejecutivo Federal para que también, a través de las funciones que tiene como Ejecutivo Federal, le dé indicaciones, por así decirlo, a secretarías como Educación Pública, como Gobernación, como Comunicaciones y Transportes, entre otras, para hacer una investigación acerca de todo este trabajo que se hace, de las reproducciones de videos musicales y todo, en la que se exhorta y se invita a estas apologías del delito. Entonces, ¿qué pasó? Que fíjense que en lugares donde no se habla de narcotráfico, donde no es tradicionalmente el consumo de esa música, ¿qué crees, Emanuel? Se comenzó a consumir esa música. Es decir, si hay restricciones, lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que aquí es increíble. Sí, porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Hay una frase, lo más prohibido es lo más deseado. Entonces, esta gente, y no olvidemos, yo fíjate que hoy con el tema que venía yo escuchando en el camino antes de llegar a la estación, y que venías hablando de todas estas cosas de los muchachos que se han asesinado por estos temas, yo te quería comentar 4 temas importantes brevemente, sí, de esta influencia que tienen las letras de las canciones y las imágenes tan explícitas en los videos musicales. 1, el derecho a la libre expresión de las ideas que tenemos todos los mexicanos. Otra, la ética profesional de los brokers, que somos nosotros, los promotores de espectáculos, los gobiernos como clientes potenciales, y por último, y no más importante, la religión, la familia, el magisterio, como formadores de agentes. Entonces, Vicente, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿no contratarías a un artista de este tipo? Ese punto número 2, que sería el que yo te estoy mencionando. A ver, nosotros somos profesionales, y yo pondría un ejemplo, Emanuel. Los doctores, por ejemplo, que han hecho un juramento de ética para salvar, para sanar, si le llega un paciente con una bala, con un cuchillo, le va a preguntar de qué religión es para poder salvarlo, de qué preferencia sexual, qué tipo de música escucha. No, lo haría como profesional que es. Nosotros, como brokers de espectáculos, tenemos la obligación como profesionales, de montar un buen espectáculo en cuanto a producción, audio, iluminación, un buen escenario, plantas de luz que no falle, ¿no? No nos podemos colgar del poste del pueblo, sino tenemos que ir comprar. Tenemos que ser profesionales. Pero ese sería el punto número 2 que te mencionaba, la ética de cada quien. Ahora, si yo voy a hacer un evento, si yo como agencia voy a hacer un evento como el que hice el año pasado, de traer una conferencia, la fiesta del siglo, en la que lo que se hace es contribuir con herramientas para que los jóvenes disfruten de una noche de fiesta y no se convierta en la peor noche de su vida, entonces esa es mi ética. Pero si tú quieres traer el grupo tal que habla de esas apologías del delito, entonces yo, como profesional, te haré tu evento. Pero viene un punto 3, nos saltamos el 1, que ahorita te lo diría por la pregunta que me hiciste, y sería la ética. Bueno, lo que yo te decía era de los brokers de espectáculo, ya lo platicamos, pero los gobiernos como clientes potenciales. Y aquí es un tema que espero yo no meterme ni en política, ni tratar de afectar a nadie, pero sí hay que decir lo obvio. Los gobiernos que sí contratan, porque hacen sus fiestas patronales, sus ferias, sus actividades cívicas como 20 de noviembre, 15 de septiembre, ¿a quién contratar?
de eso sí, Emanuel, depende no del broker, depende de la autoridad. Yo veo, por ejemplo, en la Ciudad de México el gobierno capitalino buscando enloquecidamente a Bad Bunny. Entonces, ella sí puede saber a quién va a contratar, pero ¿y cuáles son las letras de Bad Bunny? ¿Verdad? Me parece que es denostar a la mujer, incluso hablar de una apología del consumo de estupefacientes, de alcohol, y ese gobierno busca a ese artista, a quien llevó también y se jactaron de haber llenado y hacer no sé cuántos miles al Grupo Firme. ¿Y qué hace el Grupo Firme sino empinarse la botella y incentivar el consumo de alcohol? Y si eso lo están viendo los jóvenes y los niños, entonces, y su fans es Edwin, entonces el vocalista, que además hace 3 días se golpeó por aventarse entre el público, entonces ahí sí depende de esos conciertos. Vale la pena ahora que lo mencionas. Edwin Cass. Por segunda ocasión, el líder del Grupo Firme se vio envuelto en un incidente durante una de las presentaciones en Estados Unidos, ya que el evento dio un giro inesperado. Aquí lo estamos viendo, ahí están las imágenes que les estamos presentando. Se aventuró a lanzarse al público como tú, un rockstar, pero las cosas no salieron como esperaba. Ahí lo estamos viendo. Resulta que perdón que me ría, pero es que llegan a un nivel de estupidez. De verdad. Sin límite, ¿no? Entonces. Resulta que este fin de semana el intérprete En Tu Perra Vida se presentó en el SoFi Stadium, ubicado en California. Así es. Como parte del Festival Sueños 2023 de Chicago, en donde además cantaron artistas como Arcángel y Becky G. En este momento el incidente quedó registrado en video por algunos usuarios, generando diversas reacciones. En los clips se aprecia cómo la actuación transcurre sin problema hasta que de repente Cass corre hacia un extremo del escenario, como que toma vuelo, se para de pronto, vuelve para atrás, vuelve a tomar vuelo, se lanza al público. Sin embargo, ninguno de sus seguidores logró atraparlo y cayó al suelo como si estuviera, para la gente que no está viendo las imágenes, y quienes estuvieron ahí, haciendo un clavado a una alberca, pero sin agua. Sin agua. Y los que estuvieron ahí dicen que el señor se encontraba no en sus cabales. No, pues me queda claro. Entonces, es ahí, y ese es el grupo que se llenaron, que contrató el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, que además es un contrasentido. Por un lado, lanza Claudia Sheinbaum campañas contra el alcoholismo y tal, bueno, y por el otro lado contrata espectáculos muy populares, pero que incitan y que promueven la alegoría del consumo de alcohol, de estupefacientes, de robos, porque además esa es la música. Eso dicen las letras, y luego trajo a Rosalía, que además de verdad se necesita ser muy brillante para entender lo que la señora dice, porque yo creo que no entendí nada. Y entonces esos son los artistas. No eres el único, Vicente. Esos son los artistas que traen, entonces yo creo que es importante. Pero regresando al punto 1, y que me parece muy importante, es que todos estos artistas que interpretan, que escriben estos corridos tumbados y que hacen, como digo, alegoría del delito, no nos olvidemos que están en su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque existe la libertad de expresión en este país, y yo quiero decir, a la letra es muy importante, porque decir, hay que prohibirlos, hay que no sé qué, sí, hay que regularlos, y es un trabajo entre medios de comunicación, entre magisterio, entre padres de familia y desde luego la regulación de la autoridad. Pero ellos están en su derecho. Decíamos ahorita hace un momentito, Emanuel, de lo que sucedió en Cancún. Aquí tengo la nota. El gobierno de Benito Juárez, Quintana Roo, cuya cabecera es Cancún, prohibió los conciertos de corridos y otros géneros musicales. El secretario del ayuntamiento dijo que el bando de policía y buen gobierno establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia. Argumentó que en últimas fechas se han registrado incidentes cada vez que hay este tipo de conciertos en la Plaza de Toros. Allá los conciertos son en la Plaza de Toros y terminan emproblemados esos conciertos de este tipo de artistas. Y son 2 amigas mías,
con las que yo he trabajado muchas veces son brokers, son muy profesionales, y ellas fueron las que llevaron y me hablaron para decirme, no, fíjate que nos están cancelando esto, el otro. Sí, el municipio efectivamente de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, canceló, como tú dices. ¿Qué artistas eran, Emanuel? Un reggaetonero que se llama Alemán y otro que se llama Millonario. Nada más, no soy juez, pero nada más, este muchacho Millonario estuvo detenido por según un asesinato a una persona. 2 meses después salió de la cárcel, se liberó. Los jueces seguramente entendieron que no tenía mayor culpa, o así fue, y salió. Pero ahí, con la libertad de expresión que hay, la libertad de ideas que hay, puede demandar el broker que organizó, el mismo artista o los mismos artistas al ayuntamiento. Están en su derecho, sea correcto o no. Ellos decían, el ayuntamiento, que esas canciones son violentas y bélicas, y por eso los canceló y están cancelando a más. Pero entonces no olvidemos que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice que es inviolable la libertad de expresión. Este derecho no estará sujeto a previa censura, sino a responsabilidades posteriores, y comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquier medio. El ejercicio de esta garantía no será restringido, sino en los casos en que se ataquen los derechos de terceros, la moral se perturbe, el orden público o se comprometa la seguridad nacional. Entonces, ¿no es prohibiendo estos espectáculos? Yo creo que no necesariamente. A mí en lo particular, me lo preguntas de forma directa y yo te diría que no. Creo que tiene derecho el que escribe y se expresa, y tiene derecho el que regula. Yo pienso que en las tiendas están las botellas de licor, están los cigarros, está todo. Tú sabrás si lo compras o no, pero yo creo que es un trabajo de la mano, no simulado como me parece a mí que ha venido siendo, sino un trabajo serio de quienes están en los medios de comunicación, del magisterio, de ministros de la iglesia, de los padres de familia. Principalmente esto último que me parece a mí, porque te platicaba en un inicio de lo que la Bastida hace en 1987 y que le resultó contraproducente. Y a mí me parece que la moral, los buenos costumbres no debe ser atemporal, ¿no crees? Y todo lo que estamos viviendo con los jóvenes, los casos que tenemos semanas abordando desafortunadamente en el programa, con hechos dolorosos, dramáticos, tragedia prácticamente, todo el origen viene de la familia, de los papás. Ahí puede uno encontrar las respuestas. Las 9:19 a.m. Sí. Fíjense que hace unos días platicaba yo con un amigo que en uno de estos TikTok aparecía una maestra de una escuela. Por eso yo decía lo de la Ciudad de México. Bueno, porque lo tengo ahorita muy vivo por lo de Grupo Firme y Rosalía y Bad Bunny y todo eso. Pero yo creo que ellos, cuando sí deciden qué llevarles, ese es un sector que consume a esos artistas, pero también hay un sector que consume otro tipo de artistas. Entonces en sus manos está decidir qué llevarle a la ciudadanía. Los gobiernos, los que hacen ferias, ahora prácticamente varios municipios en feria y demás. Sí, la mayoría. ¿Los gobiernos sí tendrían que evitar contratar a este tipo de artistas? Digo, más allá de la libertad de expresión, por toda la connotación que acabamos de hablar, lo que le impacta, este efecto que generó pues este grupo con el chavo de Coahuila, que se quita la vida porque le prohíben escuchar. De Peso Pluma. Peso Pluma. Entonces, los gobiernos, por ser gobiernos, hoy la mañanera ha sido dedicada a hablar del tabaco, de los efectos de los vapeadores que son peor que el tabaco y tal, y va el gobierno y los contrata. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad. Eso es como una incongruencia, un contrasentido. Porque si quieren hacer esas políticas de esos programas preventivos, pues entonces, ¿para qué les pones a estos artistas que hacen alegoría de los delitos? De todo lo contrario, lo que se supone tú estás combatiendo. Además, exacto. Entonces los gobiernos sí tendrían que regularse en cuanto a la contratación de artistas con este tipo de contenidos que no ayudan. Porque los están imponiendo gratis. Claro.
En el otro tú vas y que es dinero público. Y que es dinero Además, público. ojo. Que debería ser destinado para mejorar. Entonces yo creo que deberían hacerse trabajos, me parece a mí, serios y no simulados, en desarrollar el arte de la mano con las secretarías de educación pública, el arte en sus diversas expresiones, el deporte en todos sus también expresiones que hay de deporte, las modalidades que hay de deportes, yo creo que sí deberían ser. Porque cómo tratar de... Parece una gracia cuando le escucho hablar y decir que está tras Bad Bunny, que no sé qué. Y digo, bueno, ya escuchó la señora, digo, hablando de ella, pero hay muchos sí, pero en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En ese caso... Que sí quiere llevar a Bad Bunny. Pero parece una gracia que dice, lo estamos buscando como si estuvieran buscando a Plácido Domingo, ¿no? Como si estuvieran buscando a Il Divo, como si estuvieran buscando a ese tipo de artistas. Digo, hay para todos, tampoco quiero decir que tenemos que escuchar tal música. Pero Vicente, queda claro, esto es un asunto muy específico. Gobiernos buscan y hacen campañas que ayuden a la sociedad. No puede ser que los espectáculos que contrates que ellos se contrapongan a esas campañas que están buscando hacer el bien. Pues ahí está el ejemplo de lo que no se debe hacer en ese caso de la ciudad. Interesantísimo por demás el tema y también polémico, porque habrá gente que pues tenga su opinión y no coincida. Está aquí en Telereportaje Luis Arturo Moreno Contreras. Te pregunta Vicente, ¿qué puede hacer ya que dice en octubre del año pasado adquirió 4 boletos para el show de Coque Muñiz y Carlos Cuevas, pero el evento se canceló y hasta la fecha no le han hecho la devolución de su dinero? Dice que te va a esperar en recepción para que puedas tú no orientar. Lo hice, no fue un evento que yo hice, pero sería bueno buscar, quizá ayudarlo un poco en buscar al empresario y es en función a lo que hablábamos de que anunciaban eventos, la gente iba, compraba y luego cancelaban. Y entonces es uno de los casos. Con mucho gusto trato de buscar al empresario. Aquí está fuera esta persona. Lo volveré. La Asociación de Periodistas de Espectáculos de Tabasco te felicita, Vicente, por ser un empresario 100% tabasqueño y mucho éxito por 30 años de trayectoria. Muchas gracias. Kalin Domínguez te saluda. Dice que bien por lo que haces. Carla Urmeneta te pregunta, ¿qué se debe hacer cuando un artista local quiere abrirle un concierto de una presentación a un artista consagrado? ¿Cuáles son los desarrollos o qué tiene que hacer con los brokers de los espectáculos establecidos legalmente en Tabasco? Entiendo que esto depende del artista, no del empresario, ¿verdad? Exacto, lo tienes muy claro. Dos cosas. A veces es el empresario, el broker de espectáculo, y también el artista si permite compartir el escenario, ¿no? Sí, ahí quién es. Porque dices, no quiero que me toquen mis consolas, no quiero que me toquen mis luces, mis micrófonos, porque ya dejan todo microfoneado, todo parchado, todo listo, y no quieren que toquen sus espacios, ¿no? Ahora hubo un caso, Yair se presentó y compartió micrófonos, bueno, ahí no ni siquiera le abrió, compartió micrófonos con Freddy Persa. Que me dio mucho gusto, y yo siempre he tratado. En reconocimiento a Freddy, porque en este programa de televisión me parece que fue La Voz, fueron el mismo equipo. Bueno, ya había claro, y por eso lo invita, pero bueno, en el caso de los que aperturan, pues... Y vino Yuridia y otra niña tabasqueña que también muy linda y que canta muy bonito, seguramente contactó la tabasqueña a Yuridia, claro. Y Yuridia le permitió cantar una canción con ella y de pronto a veces ni siquiera nos lo piden, Emanuel, en mi caso, cuando he tenido teatros del pueblo y todo, y hemos invitado, por ejemplo, a Jairo, lo pusimos con Laura León y Laura me aceptó, Yair cantó con no sé, alguien más, o sea, siempre tratamos de buscarle espacio a nuestros artistas. Impulsar al valor tabasqueño, el talento tabasqueño. Hagan relación a veces. Mira, lo hemos hecho hasta con los que comercializan, los que rentan equipos de audio de iluminación. La gente que nos ha dado ese servicio, resulta ser que luego los empatamos con los artistas y ya andan de gira por toda la República con ellos, rentándoles parte de sus equipos. O hay un chavo muy movido que tiene pirotecnia y que comenzó con nosotros con pirotecnia y me dice, Lick, le agradezco porque usted me acercó con varios artistas y ya les llevo
por diferentes partes de la República la pirotecnia y son de aquí de Tabasco. Excelente, eso hay que aplaudirse. Vicente, sin duda el tema da para mucho más, pero el tiempo ya no. Así que te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Pues yo espero que haya sido aporte y con gusto yo las veces que me requieran, tú y el auditorio de Telereportaje estaré aquí. Gracias, es el empresario de la industria del entretenimiento, Vicente García Padrón.